down, try to keep me down, but I'll put the... Para mí, ¿qué es la vocación o la llamada de Dios? La vocación es un don y un regalo que Dios da a cada persona. Unos les da la vocación para ser madres de familia, otros para ser religiosos o sacerdotes. Es decir, cada uno tiene una vocación específica que cumplir en este mundo. Para mí, la vida religiosa es un regalo y don maravilloso que Dios da a cada persona. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Ellos están para colaborar con los más pobres, aquellos que necesitan de su ayuda en diferentes partes del mundo. ¿Cómo saber a qué me está llamando Dios a mí? Sé que no es fácil descubrir, pero uno siente en el corazón la necesidad de servir, ayudar a los demás, de querer estar allí. Es como algo que sientes en el corazón, de querer conocer más a fondo, y esa es la inquietud que tenemos dentro. Hacer realidad el llamado de Dios no es fácil, depende de cada uno de nosotros si escuchamos la llamada. He aquí la informo. ¿Qué cualidades busca la Iglesia en un candidato a la vida religiosa o sacerdotal? Dios no busca personas perfectas, Dios busca jóvenes que se decidan por Él, jóvenes que le ayuden a construir un mundo nuevo, busca candidatos que se entusiasmen por Él y ayuden a contagiar a otros de la belleza de la novedad de Cristo. Bueno, en relación con las cualidades que uno tiene que seguir un servidor de Cristo, que la Iglesia pide para un servidor de Cristo tanto en el sacerdocio como en la vida religiosa contemplativa y también activa, ¿no? Pero ¿cuáles las cualidades más fundamentales? Lo primero, una dimensión humana que esté formada, que esté bien arreglada, que pueda ser, que haya sido salvada por el Señor en todas sus dimensiones, o sea, a la hora de trabajar, a la hora de las relaciones con los demás, a la hora de la intimidad y de la capacidad de estar solo, a la hora de hacer un trabajo y de hacerlo bien. Todas esas dimensiones humanas son muy importantes a la hora de elegir a una persona, de saber que tiene esas cualidades para la vocación, ¿no? Hay otra segunda cualidad que es la dimensión ya más espiritual, ¿no? Hace falta un tipo de oración importante, también un contacto íntimo con el Señor en el día a día, la manera de mirar las cosas, la manera de afrontar las cosas, todo eso se hace por medio de una formación espiritual, de un encuentro personal con el Señor, ¿no? Pues esa dimensión espiritual también es fundamental. Luego hay otra tercera dimensión que es sentirse iglesia, esa dimensión eclesial en la que uno siente esa paternidad de Dios en medio de un grupo de hermanos y hace falta haberla vivido así, en una parroquia, en un grupo, en un movimiento, en un colectivo, pero que es fundamental sentirse y sentir como iglesia. Entonces esa dimensión humana, religiosa y eclesial son fundamentales a la hora de servir al Señor de una manera vocacional. Fíjate que eso también sería en la dimensión vocacional familiar, a una familia. También necesitaría una dimensión humana equilibrada, una dimensión espiritual y una dimensión eclesial. Y ya que hemos tocado el tema de la oración, hay otra pregunta que querría yo responder, que es la importancia de la oración en un seguidor de Cristo. Mira, eso es tan fundamental como que si no, no se es seguidor de Cristo. O sea, para seguir a alguien hace falta tratarlo, hace falta conocerlo, hace falta vivirlo, hace falta experimentarlo en el corazón. Por tanto, uno puede acabar en un activismo, en un profesional de la vida religiosa, de la vida familiar religiosa, pero no es un seguidor de Cristo si no le conoce, si no lo ama, si no le muestra el cariño, si no tiene intimidad y relación con Él. Por tanto, la oración es fundamental para seguir a Cristo, porque lo primero que hace es conocer al que vas a seguir.
Segundo, te da la gracia, te da la fuerza para poder seguirlo, porque nosotros nuestra fuerza no podemos. Y tercero, para mantenerlo. Es muy importante esta tercera dimensión que a veces no se tiene en cuenta, y es el Evangelio de San Juan, que dice permanecer en mi amor, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. No es lo mismo conocerlo, tener intimidad y tal, a que eso continúe a lo largo de la vida y a lo largo de la historia. Pues esa continuidad, esa oración continua hace que uno permanezca en ese seno del Padre. Termino diciendo que la oración es como San Juan cuando se echa en el pecho del Señor y que le hace esa pregunta: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Se echa en el seno del Señor porque descansa en Él, porque hace que su corazón pueda vivir fortalecido y descansado en el Señor. Por eso es tan importante la oración en un seguidor de Cristo. ¿Cuán importante es la oración en la vida de un seguidor de Cristo? La oración para un seguidor de Cristo es fundamental. Si un seguidor de Cristo no ora, se pierde a sí mismo. Por tal motivo, te invito a orar por los sacerdotes, religiosos, laicos, misioneros. No nos cansemos de orar por ellos. Recuerda que de tu oración depende la fidelidad y perseverancia de cada uno de ellos. Mi invitación para cada uno de ustedes es a que ores por ellos y que no desfallezcas. Bien, la vocación, cualquiera sea para la vida consagrada, sacerdocio, vida religiosa, misionera, etc., puede hallar oposición en la familia, en los padres. Cuando los jóvenes hacen saber este asunto, pues puede haber rechazo y obstáculos en vez de ayuda y llevar las cosas a buen término. Pero no importa cómo se debe de actuar, pues confiando en la gracia de Dios, que cuando hace una llamada, como cuando nos pone a prueba, nos da la gracia suficiente como para superar todo eso. Y no es peligroso, al final se suele resolver muy positivamente, tarde más o tarde menos, confianza en el Señor. Y peor es todavía cuando es lo contrario, que de parte de los padres o de una abuela o de un abuelo, pues hay una insistencia en que el hijo sea sacerdote, en que quiere una religiosa, ¿no? Y entonces es peor todavía, porque no hay una madurez suficiente, no se hace propia esa vocación y luego vienen algunas consecuencias. Así que ánimo, mucha confianza y que la gracia de Dios da suficiente fortaleza y auxilio para superarlo todo. ¿Cómo se sabe si se tiene vocación? Pues normalmente de joven, aunque para esto no hay edad, resulta que los jóvenes están preparados para pasarlo bien, para el deporte, para reír mucho. Se sabe cuando se tiene vocación, cuando da gusto de ser generoso o generosa y sentir en el corazón mucha confianza y mucho agradecimiento y ganas de misericordia. Esa confianza hace decir muchas veces: Dios proveerá, porque las dificultades, las faltas de muchas cosas se van a hacer presentes, pero sobre todo se sabe que se tiene vocación cuando se gusta de ser generoso o generosa. Esa es mi idea y mi experiencia también. La segunda cosa es el hábito. Yo ahora mismo no llevo hábito ni llevo traje de sacerdote, pero normalmente yo salí mi ordenación en los años 70. En los años 70 hubo mucha ruptura con respecto a hábitos, a vestidura sacerdotal, y yo soy un producto de esa época, pero
normalmente veo que es bueno, significativo y de esto de significativo, señal del carisma, llevar el hábito, cada cual de su congregación. Por ejemplo, hablando con las hermanas de la cruz, por poner un ejemplo, dice, si llevar el hábito significa que somos antiguas, pues nosotros preferimos ser antiguas. Y muchas veces esto depende, las circunstancias pueden exigir que se lleve más de seglar, depende del oficio, del lugar, del sitio, pero en ningún sitio estorba ni está de más el tener el hábito o ir bien significativo, por ejemplo, como sacerdote. Yo lo suelo hacer también, entonces se aconseja, sí, y es más significativo de cara al pueblo. Mira, una persona consagrada, mira, una persona que está haciendo presencia de iglesia, quiera hacer o no también. Esa es mi opinión. Tenemos con nosotros a Frederick y a Lorenzo y le vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué sus padres no quieren que sean sacerdote? Pues mis padres no quieren que sea sacerdote, primero porque dicen que estoy todavía joven, no tengo ninguna experiencia en la vida y tengo que estudiar, hacer una carrera universitaria, por ejemplo, en Derecho, y luego después de un tiempo bastante suficiente de discernimiento y pueda volver al seminario y seguir este camino hasta el sacerdocio, hasta el final. En esta parte de que por qué no quieren, me llama mucho la atención lo de la pregunta, porque primero uno es joven, segundo quieren que uno haga su vida. Lo tercero que yo cito es la parte, el sacerdote no tiene algo estable, si un sueldo, si cae enfermo también no hay quien lo atienda. Y una de las partes que deberíamos reflexionar hoy es esto. Me llama mucho, sinceramente, y respetando la opinión de mi padre. Agradecemos a los dos su participación y por la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias.